Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Bueno, la charla que vamos a hacer hoy es sobre el tema de la sensibilización preventiva de la violencia de género. Es una charla que recoge las aportaciones de toda una línea de investigación del grupo de investigación CREA, que ya os la palabra que he entendido de lo que ha dicho, pero es el grupo de investigación al cual pertenezco. Formo parte de este grupo desde hace muchos años y estamos desarrollando en él también específicamente dentro de CREA hay un grupo de mujeres de CREA que son diferentes investigadoras de diferentes disciplinas, y en este grupo pues estamos trabajando en diferentes líneas, y una de ellas es la sensibilización preventiva de la violencia de género. Es decir, estamos desarrollando investigaciones a nivel europeo y estatal con investigadoras de diferentes partes también del Estado español y diferentes también países en esta línea, ¿no? Entonces lo que vamos a reflejar hoy es fruto de este trabajo, ¿no? De todas estas investigadoras e investigadores de CREA, pues que llevamos años trabajando en este tema. Entonces bueno, la charla empieza situando un poco la problemática. Ya primero hablamos un poco de cifras y en ese sentido nos puede parecer un poco, bueno, podemos sentirnos un poco alejados de esta realidad pues, con cifras como estas, porque podemos pensar que no nos toca directamente, pero bueno, la realidad es que a nivel europeo, este estudio de la FRA, que es la European Union Agency for Fundamental Rights, en el 2014 hizo un estudio en Europa, con una muestra de 42.000 mujeres de 28 países europeos, y aquí pues ya nos establecía que una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y sexual, que una de cada 10 ha sufrido algún tipo de violencia sexual o que una de cada 20 mujeres ha sido violada. Una de las cosas que ya hace tiempo que se sabe con la investigación científica es que la violencia de género no solo afecta a un grupo concreto de mujeres, es una lacra social que afecta a cualquier tipo de mujer, puede afectar a cualquier tipo de mujer, sea cual sea su origen cultural, su nivel socioeconómico, su nivel de estudios. Eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y los datos pues ya nos confirman de que a nivel europeo es una problemática que está afectando a muchas mujeres. También sabemos que cada vez hay más chicas y adolescentes que se ven afectadas también por relaciones violentas, ¿no? Son también cifras cuantitativas de un estudio de María Diego Aguado con una muestra de 11.000 adolescentes en el Estado español. En el 2011 también nos dice que una de cada 20 adolescentes ya ha sido víctima de algún tipo de violencia física o psicológica por parte de algún chico, que una de cada 5 podría ser víctima en un futuro por justificar sexismo o la violencia, la agresión como forma de relacionarse, y el 1 de cada 3 adolescentes corre el riesgo de convertirse en maltratador. Aún estamos en el terreno de las cifras, ¿no? Podemos también sentirnos pues, un poco alejados de ello, como que es una realidad que no la tenemos cercana según el contexto en el que estemos. Pero bueno, si vamos buscando más evidencias de lo que pasa o estamos atentos a lo que nos pasa, lo que nos muestran los medios de comunicación, lo que pasa en nuestra sociedad, pues constantemente vemos noticias como esta, ¿no? Que el 60% de las chicas reciben insultos machistas de parejas y amigos en el móvil, ¿no? Las nuevas tecnologías se están convirtiendo también en un canal a través del cual los chicos y las chicas se relacionan, y a veces pues, de forma violenta o de forma agresiva. Eso está al alcance de muchos jóvenes y de muchas jóvenes y está un poco fuera de control, ¿no? Las nuevas tecnologías, cómo se comunican las personas a través de estos medios. O vemos también casos que en este caso, casos muy extremos, como es el caso de Poe, que es una chica de familia irlandesa que toda su familia se fue a Estados Unidos. Ella empezó en un instituto de secundaria, entonces tuvo una relación solo llegar o a poco de llegar con el capitán del equipo de fútbol. En ese momento pues ella estaba, imagino que encantada, pero a poco tiempo pues esta relación él la terminó y entonces ella empezó a recibir pues insultos o comentarios pues no apropiados por parte del chico y también por parte de todo el círculo de sus amigas que de alguna manera querían competir con ella en relación al chico en cuestión, ¿no? Total que ella empieza a sufrir una situación muy fuerte de acoso en su contexto que no pudo soportar y finalmente pues acabó suicidándose. En el Facebook de compañeros suyos del instituto, pues cuando ella se suicidó, apareció el mensaje misión cumplida. Por tanto, estamos ante un fenómeno que nos sorprende muchas veces por la crueldad y la gravedad de las situaciones. De nuevo, nos puede parecer que es una cosa que pasa en otro país, en otro contexto, por circunstancias excepcionales,
Este puede ser un análisis, pero nosotras en nuestra línea de investigación estamos intentando ir más allá y también vemos pues, que no es algo que nos quede tan alejado. Maore es una chica que estudiaba en un instituto de Ripollet, en Cataluña, pues que fue asesinada en un descampado cerca de su casa por un compañero de su clase. Por tanto, bueno, no podemos dejar de encontrar más y más evidencias de que estamos ante una problemática muy grave que puede coger unos tintes pues, muy preocupantes, ¿no? De nuevo seguimos viendo, pues, por ejemplo, que esta violencia puede ser física extrema, acabando en casos de muerte, pero no siempre es así. Es decir, esta violencia tiene muchas formas y se puede dar en diferentes circunstancias, ¿no? Hasta ahora hemos visto casos extremos, pero también se da violencia en otras circunstancias, como por ejemplo cuando hay este tipo de acosos o de maltratos a través de la red, y no solo el chico respecto a chicas, sino también muchas veces entre chicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, una chica pues, fue detenida por difundir un vídeo con carácter sexual de una compañera de su instituto. Entonces, vamos viendo cosas que pasan, elementos que nos sorprenden o que no sabemos cómo interpretar, muchos, ¿no? Como hemos ido viendo. También vemos que hay conflictos en las escuelas, en los centros de primaria y de secundaria, y a veces pues, vemos que no sabemos por qué suceden, ¿no? O nos da la sensación que solo estamos viendo como la punta de algo grande que está pasando, la punta de un iceberg, ¿no? Del cual no conocemos qué está pasando en la base, ¿no? Entonces lo que queremos hacer con esta línea de investigación es ir a la base, es decir, qué está pasando para que se estén sucediendo este tipo de actos, de acontecimientos que puedan ir desde un acoso a través de la red, ¿no? O un insulto, o un maltrato en una aula o en un patio de una escuela, a casos graves como son casos de chicas y chicos que se han acabado suicidando o asesinatos entre jóvenes. Entonces, bueno, por eso esta línea de investigación, que sé qué es lo que está pasando aquí debajo, ¿no? Qué es lo que hay detrás de estos conflictos. Y lo que hemos visto, y lo corroboran nuestras investigaciones, es que muchos de los programas que se desarrollan, ¿no? Programas para la paz, para resolver conflictos de convivencia, pues muchas veces no contemplan pues, lo que nosotros consideramos que es la base de esta violencia, que es la socialización el proceso de socialización afectivo-sexual de los chicos y de las chicas, ¿no? Y me explico. Es decir, nosotros sabemos, ¿no? Que las personas, todas las personas, estamos viviendo en sociedad, nos socializamos, eso quiere decir que recibimos muchas interacciones, ¿no? De los iguales, de la familia, en la escuela, de los medios de comunicación. Estas interacciones van configurando nuestro proceso de socialización, ¿no? Se van configurando pues, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros valores, ¿no? Sabemos, ¿no? Que las agencias de socialización, ¿no? De los niños pues, son la familia, la escuela, los iguales, ¿no? Es así como los niños se van formando como personas, ¿no? Van adquiriendo las normas, ¿no? Las formas de hacer, ¿no? Los gustos, las preferencias, y también es así cómo se van socializando, van entendiendo cómo se construyen las relaciones afectivo-sexuales y cómo se construyen las formas de relacionarnos, ¿no? Entre nosotros, ¿no? En estos procesos de socialización. Por tanto, si nuestros jóvenes, nuestras niñas, están expuestos desde muy tempranas edades a unos medios de comunicación, a unas relaciones entre iguales, donde hay violencia, donde hay desprecio, donde no hay buen trato, eso va influyendo en estos procesos de socialización y puede influir en cómo se van, o influye en cómo se dan después las relaciones afectivo-sexuales de estos niños y de estas niñas. El tipo de canciones que escuchan, el tipo de revistas que leen, el tipo de películas que ven, el tipo de comunicaciones que se dan a través de la red, cómo son estas interacciones, ¿no? Cómo se configuran sus relaciones afectivo-sexuales a partir del proceso de socialización que están viviendo. Por tanto, nos centramos aquí y evidenciamos que muchos también de los conflictos que vemos en las aulas, o en las escuelas, o en los patios, que aparentemente no sabemos interpretar o consideramos que son cosas de niños, ¿no? O una riña de dos niños por una discusión que no sabes bien qué pasa, muchas veces detrás de estos conflictos puede haber también aspectos relacionados con este proceso de socialización de las relaciones afectivo-sexuales. Me explico. Puede ser, por ejemplo, no digo que sea así en todos los casos, pero es un elemento que tenemos que tener en cuenta y por eso os lo aporto aquí, para que tengáis más elementos para poder interpretar pues,
qué problemas están teniendo nuestros niños y nuestras niñas, o pueden estar teniendo, porque eso también cuesta mucho de ver, porque estamos, ya os digo, estamos siempre viendo solo la punta de lo que pasa, ¿no? De que nos cuesta llegar, ¿no? Pero os damos elementos para que tengáis más herramientas. Puede pasar, por ejemplo, que dos niñas estén peleando en el patio, pues tú intervienes y pues, les explicas, les haces reflexionar sobre cuál es su comportamiento, pues que no se tienen que tratar así, las separas o no, lo que sea, actúas, intervienes, ¿no? Y la cosa se queda aquí, ¿no? Pero si tenemos estos elementos en cuenta y muchos más que os iremos mostrando durante la sesión, puede pasar, por ejemplo, que estas dos niñas o estas dos adolescentes están compitiendo por un chico, por ejemplo. Podría pasar. O podría pasar que, bueno, pues que hay un chico que se siente aislado del grupo de iguales o que está siendo rechazado por otro grupo de niños, pues porque a lo mejor no está desarrollando el mismo modelo de masculinidad tradicional dominante, como veremos, que los otros se niega a hacerlo o se siente que no, y eso hace que sea excluido, ¿no? O las chicas pues no lo están viendo igual a él que los otros, ¿no? Y eso hace que haya problemas de comportamiento de esas chicas respecto a ese chico, o que lo traten mal, por ejemplo. Sí, os vamos a dar elementos que nos pueden ayudar a entender, en el caso de que se está pasando eso, pues que son elementos que se tienen que tener en cuenta. Por tanto, vemos que debajo de muchos de los conflictos de convivencia que hay en las escuelas, en los parques, puede haber o hay esta base, esta socialización en las relaciones afectivos sexuales de una determinada manera. Por tanto, ¿cómo podemos trabajar en eso? Bueno, si la clave está en la socialización, sabemos que podemos trabajar en una prevención, en la socialización preventiva de la violencia de género. Sabemos que podemos incidir en cómo se están dando estas interacciones, en cómo se deberían dar para evitar situaciones de violencia. Porque ya he dicho que todo depende, la clave son el tipo de interacciones que tenemos. Si sabemos y entramos a fondo en analizar, en conocer cuáles son aquellas interacciones que nos llevan nosotros o a nuestros niños a poder tener, a ser susceptibles de poder vivir situaciones de violencia, podemos también saber cuáles son aquellas interacciones, aquellas formas de hacer o de hablar con ellos o de interactuar con ellos o de enseñarlos a interactuar con los demás que los alejen de estas relaciones violentas. Por eso hablamos de socialización preventiva de la violencia de género, porque es algo en lo que podemos trabajar para que se dé con menos intensidad o con menos probabilidad en la vida de los niños y nuestras niñas. Y esa es un poco la aportación. Estos son ejemplos de cómo se hablan o cómo se comunican algunos de los jóvenes a través de Internet, con insultos. Por tanto, estamos viendo de que hay una agresividad muy fuerte y un maltrato muy fuerte a veces en las relaciones entre iguales, que se dan a través de la red, muy poco respeto a veces entre chicos y chicas, ¿no? Entre compañeros. Aquí tenemos un problema, cómo nos socializamos en eso, cómo lo normalizamos. Y como ya os he dicho, pues un elemento también importante que no traeremos mucho hoy, pero también es todo el tema del ciberacoso, que es otro área, ¿no? En la que esta violencia está creciendo y en la que también se tiene que incidir. A partir de aquí vamos a entrar en lo que es la línea de la socialización preventiva. La charla se va a estructurar en 4 partes que recogen pues, los principales resultados o las principales conclusiones que nosotras obtenemos en estos temas. Primero hablaremos de, precisamente porque queremos prevenir este tipo de interacciones violentas, ¿no? Porque es muy importante el planteamiento de violencia cero desde los 0 años. Después entraremos en un aspecto que yo os acabo de anunciar un poquito, que es este tema de la atracción a la violencia como elemento clave, que nos puede ayudar a entender por qué se están dando estas relaciones violentas y, como prevención, qué podemos hacer desde la socialización preventiva. Tenemos buenas noticias también porque sabemos que podemos trabajar para erradicar esto y los elementos claves que tenemos para hacerlo es todo el tema de la solidaridad y la amistad entre los niños, cómo trabajamos en esta línea para fomentar unas relaciones diferentes y también cómo se están planteando nuevas masculinidades que se alejan de estos modelos de violencia. Son cosas que iremos viendo hoy. Sí que os diría que, como tenemos tiempo, cada vez que queráis intervenir para alguno de los puntos, al final de cada sección o en medio me lo decís y hacemos, podéis preguntar o podéis comentar lo que consideréis.